Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Francisco Domínguez Brito, aspirante a presidir el Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político de ese partido. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes, gente que yo quiero en el alma. Buenos días, muy buenos bienvenido, a todos doctor. los que nos siguen aquí en este programa. Santiago está bien, Santiago está bien, siempre bien. Bueno. Ciudad trabajadora, de gente buena. Mire, creo que debemos comenzar por estas propuestas que el presidente de la República está haciendo. Le está diciendo al país que quiere modificar la Constitución de la República en 4 aspectos. Quiero saber si el Partido de la Liberación Dominicana conocía de esto, si tiene reunión para analizar el tema y de manera particular, usted que fue Procurador General de la República, que nos analice esta consideración del presidente de establecer la independencia del procurador a partir de este esquema de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien le escoja. Hablo a nivel personal, el PLD todavía no se ha reunido ni se le ha comunicado nada oficialmente sobre ese punto, por lo que quiero hacer esa salvedad. Yo pienso que el país vivió una ola de reforma interesante, una primera ola de reforma, y es tiempo de una segunda gran ola de reforma. Y ahora que el presidente de la República está planteando una reforma constitucional, si vamos realmente a trabajar con el tema de despolitizar aún más la designación de los actores de justicia, deberíamos empezar con una despolitización, valga la redundancia, del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es que nombra a los jueces de las altas cortes y en este caso nombraría también al Procurador General de la República. Si vamos a modificar la Constitución, yo abogaría para que en adición a los congresistas o al presidente de la República, que es parte de ese consejo, puedan agregarse otros actores como expresidentes de las altas cortes, rectores de universidades. Yo no. ¿Para el Consejo? Para el Consejo Nacional. ¿Y qué legitimidad tendría? La legitimidad no la da la elección en este tipo de composición. Tampoco sería un invento de la República Dominicana. Hay otros países que tienen ¿Cómo les ha ido a esos países? Iguales. Eso permite que sea más plural. ¿Cómo les ha ido a esos países? Bien, yo entiendo por ejemplo, bien. Yo entiendo que países de América Latina ¿por ejemplo? Bueno, creo que Colombia, creo que hay varios países que han trabajado con eso. El Consejo Nacional de la Magistratura no tiene necesariamente que ser tan político, esa es mi posición. Yo creo que no es prudente que sigamos eligiendo porque la práctica está ahí. Los jueces que hemos nombrado de las altas cortes son todos relacionados con partidos políticos o con presidentes de la República. Este gobierno no es la excepción. Eso es malo, doctor. Usted es político y fue procurador. Yo te digo, si tú tienes un fin de ir mejorando, si tú tienes un fin de despolitizar, que es lo que está diciendo el presidente Abinader, si tú quieres trabajar con lo que tú decías, que no sea cosmético y que sean cuestiones reales, entonces vamos a trabajar bajo esos principios. El principio de respeto a la carrera del Ministerio Público, de la carrera del Poder Judicial, y hagamos un Consejo Nacional de la Magistratura un poco más abierto, más plural, con más comunicación con la sociedad y menos propenso a que sea solamente los dirigentes políticos los que tomen esa decisión. ¿Usted pudo ver el proyecto de ley, o, digamos, el borrador de propuesta? Yo he visto lo que planteó el borrador de propuesta. Esa es una de las propuestas que creo. Igual yo no soy partidario de que el Consejo de la Magistratura no esté el Procurador General de la República. Si estamos hablando de que sería... ¿Usted quiere que permanezca? ¿Por qué no? Si sería un fiscal de carrera, que eso tampoco está establecido en el proyecto, yo creo que sería muy interesante. ¿Qué dice el proyecto? El proyecto dice que es un ciudadano que puede ser igual amigo del presidente. Y entonces, ¿de qué me están hablando a mí con relación a la independencia de ese fiscal? La independencia de ese fiscal general o procurador general de la República no la da el hecho de ser político o no ser político. La da la conciencia que tú puedas tener. En eso nosotros estamos claros. El hecho de que tú pongas rectores de universidades no significa que las cosas van a salir bien, o que tú pongas presidentes de las altas cortes. Simplemente son mecanismos que se hacen para airear, para que se den los pesos y contrapesos que son necesarios en toda democracia. La propuesta del presidente respecto a ese fiscal general o procurador general de la República es simplemente un ciudadano, no un fiscal de carrera. Si queremos verdaderamente que fuera con la intención que plantea el presidente de un ministerio público cuya independencia
formal la da la ley de carrera, yo creo que deberíamos completar con un procurador general de la República electo de todos los fiscales de carrera, de hombres y mujeres que iniciaron ahí, que entraron mediante concurso y que pudieron seguir. Usted pudiera hacer ese planteamiento al interior de su partido para que su partido, cuando le corresponda votar, lo asuma con un planteamiento del PLD. Yo pienso que sí, que si se da el proceso de discusión, yo abogaría por un Consejo Nacional de la Magistratura más abierto, menos politizado, por un procurador general que sea designado dentro de los fiscales de carrera y de acuerdo con la ley, con, ¿por qué no?, con modificaciones respecto a la Suprema Corte de Justicia y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, que sean precisamente jueces de carrera a los fines de seguir garantizando la estabilidad y los ascensos correspondientes, que podamos establecer un nuevo sistema de evaluación de desempeño de las altas cortes, que eso no existe, es una de las tareas pendientes que tenemos dentro del sistema de justicia de la República Dominicana. Aprovechemos esta reforma de la Constitución para entrar en una segunda ola de reforma. A mí me preocupa este proyecto si no se aclaran una serie de cosas. Aquí el presidente plantea que sea el Consejo Nacional de la Magistratura y que sea por 4 años. Pero él tiene que explicar claramente, y así debe decirlo la Constitución, que este primer Procurador General de la República a designar, que espero que sea de carrera, que espero que no sean amigos del gobierno de turno, tenga un periodo solamente hasta la culminación de este periodo constitucional. En modo alguno de ese proyecto de ley se deduce que ese Procurador General designado no pudiera ser elegido dentro de 2 o 3 años y que tenga que durar 4 más. Eso tiene que estar bastante claro porque pudiera ser un mecanismo que establezca el gobierno actual para cubrir las espaldas ante muchos casos de corrupción que pudieran salir en este gobierno y que no han salido porque simplemente están en el gobierno. Así es que el tema de la justicia, te reitero, aquí hay una tarea pendiente. Esta es una justicia cara, ineficaz, es una justicia que se ha burocratizado desde los sistemas penales hasta otros sistemas, y hay que crear mecanismos para un impulso y para nosotros volver nuevamente a tener una mejor justicia. Hay 2 elementos en la reforma planteada por el presidente, más allá de lo que usted ha mencionado, serían 3, usted ha abordado la parte básicamente del Procurador General de la República, pero le pido por los otros 3 que son muy políticos. Uno, el tema de los candados, que el presidente ha planteado, y ahí lo establecería tanto con un transitorio como en la inclusión en el 269 de la no modificación del 124, y la reducción de los diputados y reunificación de las elecciones. El presidente de la República tiene que garantizarle a los partidos políticos confianza en todo esto. Es cierto que tienen mayoría y pueden hacer lo que entiendan, pero para que tengan legitimidad también tienen que tener confianza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que realmente el interés es poner un candado, que el interés no sea crear luego dentro del Congreso modificaciones a lo que ya el presidente ha dicho, bajo el alegato de que algunos legisladores entiendan que el país necesita al presidente, que necesita un tercer periodo, que este país se acaba si el presidente no sigue tercer periodo más, lo que pasa con frecuencia en República Dominicana y en muchos países de América Latina. Y si alguna sugerencia le haría al presidente de la República es que comience generando confianza en los partidos opositores de que este es un proyecto verdaderamente serio, que tiene una dimensión no de manipular, no de engañar, y que verdaderamente procura que la República Dominicana pudiera avanzar en algunos temas como he hecho el de la reforma judicial. Particularmente creo que es muy limitado la propuesta de reforma dentro del Poder Judicial o del sistema de judicial, y que debemos aprovechar, si se va a hacer la reforma, para una segunda gran ola de reforma dentro del marco constitucional. Respecto a los 2 periodos y una cláusula pétrea de que sea difícil o casi imposible modificar ese componente constitucional, si así se hace, yo siento que República Dominicana dará un gran paso de avance en términos democráticos. Ojalá, y no me equivoque, el presidente de la República sanamente esté planteando esto, porque con una posición de este tipo yo creo que el país crece. Igual soy partidario del tema de
a disminución de la cantidad de diputados. Yo fui senador, yo a veces iba al Congreso. Hace 8 o 9 años era imposible, eso parecía un gallinero en la Cámara de Diputados porque son demasiados, uno apegados, uno hablaba, todo el mundo se ponía a hablar, una gente con el celular. Era una situación bastante crítica. El ambiente de trabajo para ellos es muy difícil y yo sé que los diputados que me están escuchando están conscientes. ¿Usted es partidario de la reducción de la cantidad de diputados? Claro que sí, y eso se puede discutir. Nuestro vocero hacía una observación, Gustavo Sánchez, que yo respaldo plenamente, de que deben hacerse los estudios de lugar a los fines de definir los criterios de esa reducción. Lo mismo pudiéramos hablar en la ley municipal primera. Recuerdo que trabajé junto al senador Mariotti, se establecían unos límites para los regidores, que luego fue modificado posteriormente y volvimos a tener una cantidad exorbitante de regidores. En algunos municipios, lamentablemente, la cantidad de regidores se llevan gran parte del presupuesto del municipio y verdaderamente yo creo que eso tiene que ser revisado. Pero ¿por qué no? Aprovechemos y revisemos también el tema municipal. Yo fui parte de la redacción de la nueva Constitución y personalmente yo trabajé a los fines de que quedara muy claro el rol de los regidores en una función básicamente normativa y el de los alcaldes o directores en una vocación básicamente ejecutiva. Un regidor no tiene que estar aprobando, por ejemplo, una estación de gasolina de manera específica, tiene que estar aprobando una normativa y el Departamento de Planeamiento no puede salir esas reglas. Y si está en contra, vaya a la jurisdicción contencioso y es otro de los puntos que deberíamos trabajar en esta reforma. Usted está poniendo en agenda otros elementos que pudieran perfectamente ser considerados como propuesta para la reforma de la Constitución de la República y lo está haciendo a título personal en este momento. Yo le digo, en la mecánica en que opera hoy el PLD, que a veces uno lo siente ausente de los grandes temas, quizás porque está en el Congreso, en su Congreso, pero esto es un asunto que el PLD debería plantearse como partido político, acoger la propuesta, porque el Poder Ejecutivo, decían los compañeros más temprano, el presidente quiere eso, pero eso es lo que el presidente plantea, pero el Congreso está compuesto por diferentes partidos políticos, aunque el PRM tenga mayoría hoy. Entonces le digo, ¿pudiera el PLD o plantea usted para que su partido pueda hacer una contrapropuesta o adicionarle a las propuestas del presidente de la República ese tipo de temas que son fundamentales para la vida del país? Mira, el gobierno va a hacer lo que le dé la gana, tiene la mayoría y no le importa realmente si nosotros opinamos o no desde el punto de vista mecánico. Sin embargo, desde el punto de vista de la convivencia, de la cohesión social, yo creo que le tiene que importar. El PLD tiene que decidir si realmente algo que se va a hacer como quiera, con o sin nosotros, si nosotros asumimos un rol mucho más participativo y propositivo. Yo te dije, ojalá, si vamos a participar de esto, que el poder municipal sea tomado más en cuenta y que veamos experiencias y que podamos trabajar algunos puntos como el tema de la cantidad de regidores, pero algo mucho más fuerte, que es la funcionabilidad, la coherencia en la administración de ese cuarto poder, que es el poder municipal. Si vamos a hablar de justicia, pues vamos a trabajar no solamente lo del fiscal, vamos a ver que un presidente de la Suprema Corte de Justicia tenga que ser un juez de carrera, que un fiscal sea un fiscal de carrera, que discutamos, por ejemplo, la administración que hoy en día existe dentro del Ministerio Público y la Judicatura. Hay un Consejo Nacional de la Magistratura, pero también hay un Consejo del Poder Judicial. Hace varios años, aquí en República Dominicana, y tú lo sabes y lo discutimos en este programa, el narcotráfico casi penetra y se apodera del Consejo Nacional del Poder Judicial en la República Dominicana. Y eso no sucedió porque un grupo de jueces serios, honestos, de aquí de la República Dominicana, se plantaron y asumieron una posición responsable y se pudo evitar que eso sucediera. Lamentablemente la composición, la forma de elección de los consejos se presta a la creación de una especie de sindicato, pero donde yo te apoyo a cambio de que tú me consigas un ascenso, a cambio de tal cosa, a cambio de una colocación en una jurisdicción privilegiada. Entonces ese tipo de cosas tenemos que discutirlo. Lo que te quiero decir, ley, todo eso, doctor. No, es constitucional. Son todas esas normas que te estoy hablando son estrictamente constitucionales y no puede haber ningún cambio si nosotros no sí, la composición del consejo sí, pero la dinámica no. La dinámica no, pero las atribuciones sí. Doctor,
¿hasta dónde llegó esa penetración del narcotráfico al Poder Judicial? Muchísima, muchísima. Aquí hubo carteles de Barahona y otros carteles como el del Este que incluyeron consejeros y que estuvieron parte en los procesos y financiando todo ese proceso de elección. Y eso es bastante peligroso. ¿Cómo es peligroso lo que yo estoy viendo ahora? Yo estoy viendo como nunca la penetración del narcotráfico en los cuerpos policiales. Ustedes hablaban al principio de Faride. Lo que yo estoy viendo es que aquí se fue creando el mismo vicio, pero en situaciones ahora mucho más alarmantes de formar una serie de policías para salir a matar supuestos delincuentes, muchas veces delincuentes que no son delincuentes, que lo matan por error, pero ahora mismo estoy viendo muchos de esos equipos participando en sicariatos al mando de capos para destronar a otros capos y simplemente haciéndole el juego al crimen organizado, y lo hacen pasar como si fuese un intercambio de disparos de que matamos a un delincuente. Entonces yo mato a un capo en tal sitio y la gente dice, ay, aplaudo porque maté a tal capo. Lo que yo no estoy aplaudiendo, que ese capo fue asesinado para proteger al otro, para que le quite el territorio. Y eso fue lo que pasó y ha pasado muchas veces en el pasado. La situación es muy crítica. Lo que está sucediendo hoy en la policía es crítico en la seguridad. Ustedes Dani decía de la disminución de la tasa de homicidios a 9 punto algo cada 100.000 habitantes, pero ni siquiera nos dicen cuáles son los procedimientos. Personalmente quien les habla fue que diseñó el mecanismo por mi pasión por las estadísticas, pero ese mecanismo establecía que había que hacer un cotejo en el levantamiento de cadáver del Ministerio Público, del médico legista y de la policía, y luego de ese cotejo de los tres, tú determinabas la cantidad. Eso no se está haciendo. Esa tasa medía muertes violentas, es decir, incluía intercambios de disparos e incluía también los hechos indeterminados, simplemente que sean violentos. Aquí lo que se me está diciendo es que esos datos no están incorporados. Creo que lo incluye en la tasa. Según dicen, sí. No hay nada claro, no hay una metodología clara. Busca la página de la Procuraduría, no hay página, busca el observatorio. Hay un fracaso total en la política de seguridad ciudadana, hay un fracaso total en la reforma policial. Lo que hemos visto, eso es un desespero de la policía ante el auge del crimen, y lo que estoy viendo es la creación de equipos para salir a matar y con eso creer que estamos disminuyendo el crimen, y lo que estamos haciendo es fortaleciendo el crimen organizado, porque muchos de esos equipos lo que están haciendo es parte del mismo negocio de las drogas. Matamos un pipero que se roba una batería y sin embargo alimentamos a aquel que se lleva 200, 300.000 pesos diarios en el negocio del microtráfico en la República Dominicana. Para que aprovechemos el tiempo, tú eres presidente del PLD y ya nos queda poco tiempo. Entonces la pregunta que todo el mundo se hace. Y como presidente del PLD es mi rol. Claro, también. pero tiene que llegar. Así es verdad. Para lo que mucha gente se pregunta, Francisco, es si tú hablaste con Danilo antes o tú te tiraste sin paracaídas. No, mantengo conversación, esperamos que esto sea algo de consenso, vamos a ver qué sucede. Lo que sí te puedo decir, si voy a la presidencia del PLD es con una visión muy clara, primero de una oposición constructiva al gobierno. El PLD tiene que salir a las calles, el PLD tiene que defender los intereses del pueblo dominicano. Aquí el costo de la vida es muy alto, la gente está pasando serias dificultades y los partidos de oposición tenemos que jugar ese rol. Oscar hablaba de que se habla de una reforma fiscal, cuando el gasto corriente es una locura. Se habla de hacer cosméticos con la fusión de ministerio para aparentar que estamos siendo austeros, cuando el déficit del sector eléctrico anda en más de 1.400 millones de pesos, casi 100.000 y pico de millones de dólares. Entonces la situación es bastante crítica. El endeudamiento externo de la República Dominicana es una locura. Entonces sí, yo aspiro a ser presidente del partido para mantener una posición bastante crítica a cómo el gobierno está manejando las cosas. ¿Se puede inferir que su aspiración a la presidencia del partido es porque al presidente actual se le ha persuadido de que se acoja a lo que él planteó, de no presentarse más como presidente del partido, como candidato a ser presidente del... Mira, cualquier tipo de señalamiento sería una especulación mía en cuanto a si el presidente va a tomar una decisión o no. Lo que yo vuelvo y te reitero en lo que a mí... Pero hay versiones al interior del partido que dicen que usted es su candidato. Lo que yo que eso se ha conversado
y que usted es el candidato del presidente Medina Ojalá, para presidir el partido. Ojalá que sí. Lo que sí, yo soy el candidato del presidente Medina en cuanto a que sería el mejor vocero de defender una obra de gobierno. Un presidente que por fin logró el 4% para la educación, que inició la revolución educativa, que erradicó el analfabetismo, que hizo más de 24.000 aulas, más que casi en toda la historia de la República Dominicana, que invertía más de 6.000, 7.000 millones de pesos solamente en la formación de maestros. Lo que usted entiende, transformó la República Dominicana. Así es que si algo voy es a defender la obra de gobierno, una gran obra de gobierno que por más que se quiera tapar, nadie la podrá eliminar. Lo que usted entiende, Francisco, es que no sería necesario ir a un proceso de elección, sino ponerse de acuerdo entre ustedes, el liderazgo del PLD, y elegir entonces el presidente del mismo. Lo ideal es que podamos llegar a los consensos del lugar y que podamos construir ese consenso. Sin embargo, la democracia tiene que imperar en el PLD. Vamos a elegir a finales de septiembre o a principios de octubre las autoridades del comité político, del comité central y el secretario general y el presidente del partido. A final de octubre debe decidirse. Principio de octubre o final de septiembre. Se había establecido final de septiembre, pero a veces hay cuestiones que hacen que tengamos que posponer 1 o 2 semanas, como por ejemplo las evaluaciones que se están haciendo. Lo que sí es claro es que el PLD es fundamental para la democracia de la República Dominicana, que el PLD tiene que levantarse, que tiene que reanimarse, que si voy a ser presidente del partido tengo que tener una vocación cada semana de estar aquí en los medios criticando constructivamente lo que está haciendo este gobierno, pero defendiendo los intereses de la gente, que podamos participar en esta reforma constitucional, si se va a dar y si vamos a participar haciendo propuestas para tener una mejor República Dominicana, que podamos nosotros tener un rol vital en la discusión de la reforma fiscal, porque el pueblo dominicano no merece más impuestos. Y ¿Sabe, Francisco, cómo van a elegir ustedes? Los miembros del comité central, si se da la modificación estatutaria, elegirían el secretario general y el presidente del partido. ¿Usted tiene alguna preferencia por los candidatos a la secretaría general? Son excelentes, son todos excelentes. Es son uno excelentes. solo. Bueno, pero yo te puedo dar testimonio. Pero ustedes no pueden ser. No puedo. Iván y usted, no, uno secretario general y otro presidente. Iván, yo creo que tiene vuelo propio, ha sido un excelente vocero. Una dupla. Es un hombre suyo. Son estrellas. No reniegue de él ahora. Y lo respeto enorme. Francisco Domínguez Brito. Hay PLD, habrá PLD, su partido de grandes hombres y mujeres. Gracias por acompañarnos. Y vamos a seguir batallando. Gracias. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.